Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera clase de biología. Y antes me gustaría presentarme, soy Eduardo Mansor, tecnólogo médico en la mención de otorrinolaringología. Y junto a la profesora Valeria vamos a realizar las clases para la sección 4. Y junto a la profesora Natalia vamos a realizar las clases para la sección 3. ¿Ya? Y esta clase se titula Conceptos de biología y niveles de organización. Vamos a ver que quizá en esta clase básicamente solamente memoria, no entender muchas cosas, ya que vamos a dar unos conceptos generales que vamos a ir aplicando a lo largo de las futuras clases. ¿Ya? Básicamente es entender cómo interactúan distintas moléculas, distintas componentes para llegar a formar un producto. ¿Ya? Entonces, vamos a emplear conceptos básicos de biología, conceptos que vamos a ir ocupando a lo largo de las futuras clases. Vamos a entender los distintos niveles de organización, en donde vamos a ver cómo dentro de la vida se van a organizar las distintas estructuras para dar a formar todos los seres vivos que nosotros conocemos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones indica correctamente la relación entre nivel de organización y su ejemplo? Y tenemos las distintas estructuras que vemos acá, como una molécula, organelo, célula, tejido y órgano. Al final de esta clase vamos a poder resolver esta pregunta sin mayores complicaciones, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con las reacciones químicas en los seres vivos. Acá nosotros podemos ver que en un inicio vemos distintos puntitos, y estos puntitos se van a agrupar para formar algo más grande, ¿ya? Dentro de las reacciones químicas nosotros tenemos el anabolismo. ¿Qué es lo que busca el anabolismo? Es crear algo más grande, ¿ya? Acá nosotros vemos unos puntitos que crean algo más grande, y para poder formar algo más grande requerimos de energía. Mientras que si nosotros queremos tener esto más grande y lo queremos dividir en puntitos pequeños, lo estamos destruyendo. De estos puntitos más grandes generamos algo más pequeño, a lo que llamamos catabolismo, que sería una reacción que libera energía. ¿Sí? En el anabolismo, uno de los ejemplos, por ejemplo, sería la fotosíntesis, en donde se va a realizar, se va a producir energía, y en el catabolismo se va a liberar energía, ¿ya? Por ejemplo, las reacciones de síntesis. Cuando nosotros digamos que algo se sintetiza o algo se produce, esto significa que se unen distintas cosas. Por ejemplo, yo acá tomo dos cosas, las uno y formo un nuevo elemento más grande de lo que era inicialmente. Y esto requiere energía, mientras que si lo quiero dividir, se libera energía, ¿ya? Y la síntesis o producción van a ser síntesis, producción, al igual que polimerización, van a ser las palabras que utilizamos habitualmente para estas reacciones de anabolismo que van a producir energía, ¿ya? Y estas, ¿cuál va a ser esta energía? Principalmente ATP, ¿ya? El ATP es la principal molécula que la denominamos como moneda de cambio o intercambio energético dentro de las células. Básicamente el ATP funciona como energía, y la energía que nosotros la energía que necesitamos la necesitamos en forma de ATP, y este ATP se puede utilizar, por ejemplo, para una reacción anabólica, en donde pasamos de moléculas más simples a una más compleja y liberamos energía, quizá en forma de ATP, cuando pasamos de una molécula compleja a varias más simples, ¿ya? A lo que nosotros llamaremos catabolismo, en donde estas reacciones también se les llaman reacciones oxidantes, que liberan energía, reacciones exergónicas, mientras que las reacciones de tipo anabólicas se les llama endergónicas, necesitan energía, endergónicas, liberan energía, exergónicas. Y dentro de las palabras que vamos a encontrar refiriéndose a esto sería la degradación o lisis, ¿ya? Si yo quiero generar una lisis de esto, yo voy a generar una destrucción, una ruptura,
y esta lisis va a conllevar a que se libere energía. Y acá ya vemos nuevamente algo que les mencioné, la lisis. Tenemos estas mismas moléculas que nosotros queremos unir o dividir, ¿ya? Si nosotros las queremos unir, en algunos casos se libera una molécula de agua. En este caso, la condensación es la unión de dos moléculas para formar una más grande. En este caso ya sabemos que es anabolismo. Tenemos dos moléculas que forman una más grande y que estas liberan agua, ¿ya? Liberan una molécula de agua. En este caso, estas dos moléculas, viéndolas primero desde arriba y luego hacia abajo, se van a unir y liberan agua. Acá hay una liberación de H2O y terminan unidas como de la manito. Mientras que si yo lo quiero ver al revés, como una hidrólisis, una reacción en donde se van a dividir estas dos moléculas que están de la manito, se dividen y para ello requieren de una molécula de agua. Yo requiero de el agua acá como parte de la reacción y el agua lo que va a hacer es dividirse. Pasa a tener un OH a un lado y el otro hidrógeno al otro lado. De esta manera necesito agua para dividir esta molécula y el agua queda una parte del agua acá y otra parte del agua acá. ¿Ya? De esta manera los dos hidrógenos terminan cada uno en un lado y el oxígeno en uno, formando esta reacción de hidrólisis. La condensación es para formar moléculas más grandes, es una reacción anabólica que requiere energía y requiere agua, y la hidrólisis, perdón, y libera agua, y la hidrólisis es una reacción que tengo una molécula más grande, quiero dividirla en dos más pequeñas y para ello requiero agua y libero energía. Estas reacciones son importantes para la formación y ruptura de los enlaces y acá nosotros vemos, por ejemplo, la unión de proteínas, en donde estas proteínas se unen y como podemos ver acá, acá hay un hidrógeno, un oxígeno y otro hidrógeno. Tenemos H2O para formar agua. Entonces esto se va a romper, esta molécula de agua se va a romper, se va a liberar y esta molécula, que eran dos aminoácidos pequeños, pasan a ser un enlace peptídico o una molécula más grande, ¿ya? Para poder formar una proteína. Entonces, viéndolo de esta forma de arriba hacia abajo, esta sería una reacción de tipo anabólica porque forma algo más grande y también de condensación porque libera una molécula de agua. Mientras que nosotros si queremos hablar, bueno, esto ocurre también en los lípidos, cuando los lípidos se van a unir, liberan agua, así como en la unión de ácidos nucleicos. En estas tres situaciones yo, ¿qué es lo que considero importante que reconozcan? Es que estoy buscando formar moléculas más grandes. Acá, por ejemplo, estas moléculas están separadas. Este más indica que están separadas y acá luego están unidas por un enlace. Ahora están juntitas. ¿Y qué es lo que ocurre? Este H y este OH que forman la división entre cada uno se unen para formar agua. El agua se libera y en este caso estos puntos que están marcados en círculos ya no van a estar y esto permite que se puedan unir las moléculas, ¿ya? Y al igual que en la unión de ácidos nucleicos, acá no se preocupen por entender a cabalidad todo lo que estábamos viendo, no se preocupen por comprenderlo exactamente. Lo único que es más importante es que a medida que yo estoy uniendo distintas moléculas, estoy formando unas más grandes, hay una liberación de agua, ¿ya? Y para formar moléculas más grandes requiero de energía. Y también dentro de las reacciones químicas encontramos las reacciones de fosforilación y desfosforilación. Básicamente acá tenemos adenosín bifosfato. La fosforilación hace referencia al grupo fosfato, que es esta P. Esta P lo que va a hacer es, acá yo tengo ADP, adenosín bifosfato, y si yo le añado otro grupo fosfato, ahora va a ser adenosín trifosfato, ¿ya?
Como vemos acá, tenemos ADP más otro fosfato que van a dar a ATP y agua. En este caso, como ya vimos anteriormente, esta es una reacción de condensación de izquierda a derecha porque se libera una molécula de agua. De derecha a izquierda sería una reacción de hidrólisis porque se requiere una molécula de agua. Y dividimos este ATP, adenosin trifosfato, a pasar a ser adenosin difosfato. Pasamos de algo más grande a algo más pequeño, ¿ya? Pero hablando de la fosforilación, esto habla de incorporar a un grupo fosfato, en este caso adenosin difosfato, y añado un fosfato y pasa a ser adenosin trifosfato, ¿ya? Y la desfosforilación es el proceso inverso, en donde pasa de ser adenosin trifosfato a adenosin difosfato. De tri pasa a adi, ¿ya? Y estas reacciones se van a dar durante los distintos pasos en los que se requiera energía o en donde se produzca energía. Acá, por ejemplo, pasar de ADP más P a ATP es producir energía. Mientras que cuando se pasa de ATP a ADP, tengo una molécula más compleja, la divido para pasar a ser una más simple y acá se libera energía. ¿Sí? Acá la energía, por ejemplo, en el caso del ADP más P, se produce energía y esta energía va a ser el ATP. Mientras que el ATP, como era la molécula de energía, cuando pasa hacia el lado izquierdo siendo ADP, ya no voy a tener el ATP disponible. Ya no voy a tener el ATP disponible, sino que voy a hacer ADP. Ya esta molécula de energía ya no va a estar disponible porque la liberé. Y vamos a ver las reacciones de óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción básicamente se refieren a cómo se van a distribuir los electrones, cómo se los van a compartir, pasar de un lado a otro. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de reducción, hablamos de reducción cuando una molécula recibe electrones. En este caso tenemos una molécula A que tiene 2 electrones, una molécula B que no tiene 2 electrones. Y ahora lo que hacemos es, la molécula A le va a pasar los electrones a la molécula B. Y de esta forma, la molécula B se reduce porque recibe electrones. De una manera en que la podrían recordar, por ejemplo, es que los electrones son negativos y yo cuando recibo cargas, como que cuando yo recibo cosas negativas, como que me reduzco, me hago chiquito, ¿ya? Una forma de poder recordarlo. Mientras que en esta misma reacción, la molécula A, para poder darle los 2 electrones a la molécula B, los pierde. Entonces, al perder electrones, se oxida. Entonces, la oxidación consta de liberarse de electrones, los deja y alguien más los recibe. Y la molécula que los recibe se va a reducir porque recibe los electrones, recibe cargas negativas. ¿Sí? Y en el caso de la oxidación se libera energía, suelen ir acompañadas de un aumento en proporción de oxígeno y disminución del hidrógeno. Mientras que en la reducción es inverso, capta energía y suelen ir acompañadas de disminución de oxígeno y aumento de hidrógeno. Y la oxidación y la reducción se ven principalmente en las cadenas involucradas en la producción de energía. Por ejemplo, acá vemos que se produce en el último punto, pasamos de un ADP a tener un ATP, y esto lo podremos ver en el futuro en la cadena transportadora de electrones, porque acá vemos que son electrones los que se mueven de molécula a molécula. Acá va a pasar lo mismo, produciendo energía, produciendo ATP, pero no es necesario que entiendan esto, en el futuro lo vamos a ver con mayor detalle. Y la polimerización. En este caso, esto les puede hacer referencia o les puede recordar a lo que vimos al principio. Acá, cuando yo tengo moléculas pequeñas y las uno para formar una más grande. Esto es una polimerización. Y en el caso de la polimerización tenemos homopolímeros y heteropolímeros. Mero o merización se refiere a partes, ¿ya? Por ejemplo,
un monómero, mono significa uno, mero significa parte, estoy compuesto de una parte. Un dímero está compuesto de dos partes, di significa dos, mero significa partes, dos partes es un dímero. Un trímero, así, de tres partes. Y acá vemos un homopolímero. Y vamos primero con lo que es el polímero. Poli entonces es mucho, está compuesto de muchas partes. Y un homopolímero está compuesto de muchas partes, pero acá son todas iguales. Es la misma molécula que se repite una y otra vez. Eso es un homopolímero, como por ejemplo el almidón que está compuesto, que está presente en algunos vegetales. Y un heteropolímero en este caso está compuesto de muchas partes por ser un polímero, pero estas van a ser diferentes. ¿Ya? Eso es lo que hace referencia a hetero. Heteropolímero está compuesto de muchas partes diferentes o muchos monómeros diferentes, como en el caso de las proteínas. Acá vemos que cada uno de estos puntos es distinto, a diferencia del homopolímero, que cada uno de los puntos va a ser exactamente igual. Y dentro de las características de los principios químicos en la biología, tenemos los enlaces covalentes, en donde van a haber una compartición de electrones. Esto significa que tengo una molécula que tiene electrones y, bueno, tengo dos moléculas que están ambas teniendo los electrones, lo están compartiendo, ¿ya? Eso es un enlace covalente. Y esto va a ser y también pueden ocurrir los enlaces de tipo polar, como son la compartición no equitativa, en donde acá nosotros podemos ver una molécula de agua. Permítanme un segundo, voy a mostrarles una molécula de agua un poco más ilustrativa. Acá, exactamente estaba buscando. Entonces vamos a la clase y... bueno, ya la tenía pegada de antes, perdón. Y acá nosotros vemos que esta molécula de agua acá tiene más electrones. Si bien lo están compartiendo, están divididos en distintas regiones, ¿ya? En este caso tenemos una molécula de agua que tiene los electrones distribuidos más hacia esta zona, hacia la parte del oxígeno, mientras que la parte del hidrógeno, como no tienen los electrones, está cargada más positivamente, ¿ya? Esto es un enlace de tipo polar. Esta es una molécula, perdón, polar. ¿Por qué? Porque tiene polos, un polo negativo y un polo positivo. Así como las pilas, exactamente así se distribuyen los electrones en la molécula de agua, ¿ya? Y una molécula apolar sería una molécula que comparte los electrones de igual manera y que no tiene una carga como tal, ¿sí? Entonces, lo importante para que recuerden, una molécula polar es aquella que tiene los electrones divididos de manera no equitativa, ¿ya? No tiene una compartición de manera no equitativa de electrones a lo largo de su estructura. En este caso, los electrones están cargados hacia el oxígeno y en este caso los hidrógenos están sin electrones y por lo tanto tienden a ser positivos, ¿ya? Algo importante de lo polar y de lo apolar es que cuando hablamos de polar y apolar, las cosas polares, como por ejemplo el agua, son solubles en cosas polares. Por ejemplo, el azúcar es polar y se disuelve en agua, mientras que el aceite es apolar. Y el aceite, si lo pongo en agua, jamás se van a unir, jamás va a ser soluble en el agua, porque estoy mezclando un polar con un apolar. De esta forma nosotros podemos tener de manera más concreta una idea de cómo lo polar y lo apolar no interactúan, y lo polar interactúa con lo polar, perdón, lo polar interactúa con lo polar y lo apolar interactúa con lo apolar, ¿sí? Y luego vemos las interacciones intermoleculares, en donde tenemos reacciones, por ejemplo, puentes de hidrógeno, en donde tenemos hidrógenos que van a estar en contacto con otras estructuras haciendo unos enlaces que son, la verdad que son débiles, pero
son fundamentales para, por ejemplo, las estructuras del ADN. ¿Ya? Este ADN que habitualmente vemos eh, en estudios, acá les voy a mostrar, por ejemplo, una imagen de ADN. Acá nosotros vemos que todo esto son puentes de hidrógeno. Acá hay un hidrógeno contactándose con el otro y si bien estos enlaces son débiles, van a permitir que se formen las estructuras de ADN. ¿Ya? Y luego tenemos las fuerzas de Van der Waals, que las fuerzas de Van der Waals van a hacer que se distribuya la carga de manera distinta, por ejemplo en el agua, que distribuyen las cargas, que distribuyen los hidrógenos hacia arriba, así formando, por ejemplo, haciendo que estas se ordenen de manera distinta, formando, por ejemplo, la tensión superficial. Y también tenemos las reacciones hidrofóbicas, en donde, por ejemplo, como les había mencionado anteriormente, el aceite es hidrofóbico. Hidro significa agua, fóbico significa fobia o que no tiene contacto con él y que no tiene contacto con él, y por lo tanto el aceite no se va a mezclar con el agua. Esa es una interacción hidrofóbica. ¿Sí? Y bueno, dentro de las preguntas, acá ya se les mencionaba la respuesta, pero en condiciones de laboratorio se dispone de los siguientes aminoácidos que corresponden a monómeros de proteína. Ya sabemos que monómero es la parte pequeñita de una proteína, ¿ya? Y estos monómeros son valina, glicina, cisteína. ¿Qué reacción, eh, ¿Qué reacción permite generar el tripéptido? ¿Ya? Acá no importa que yo conozca cuál es la valina, no importa que conozca cuál es la glicina ni la cisteína. Lo que importa es que yo conozca que estos son los puntitos, ¿cierto? Cada uno, valina va a ser un puntito, glicina va a ser otro y cisteína va a ser otro puntito. Entonces, ¿qué reacción permite generar el tripéptido? Esto significa la unión de los tres aminoácidos o monómeros. Es una reacción de condensación. ¿Por qué? La hidrólisis es la destrucción de estos tres o la separación de estos. La fosforilación es añadirle un grupo fosfato, ¿ya? No va a ser más que eso, no los va a unir como tal. La reducción es darle electrones. La oxidación es que libere electrones. Y la condensación es la reacción en donde estas moléculas se unan y liberan agua en cada unión. ¿Cierto? Entonces, la respuesta correcta es la D. Esta reacción de condensación permite la unión de estas tres moléculas, estos tres monómeros. Vamos a verlo acá. Acá, por ejemplo, tenemos un aminoácido, puede ser glicina y otro valina. No importa qué aminoácido sea, pero para que los aminoácidos se unan, van a liberar una molécula de agua. ¿Ya? Y esta es una reacción de condensación. Y el metabolismo, bueno, yo en el futuro voy a quitar estas alternativas ya hechas, pero por ahora nos sirve para poder saber por qué esta y por qué no las otras. ¿Ya? El metabolismo comprende un conjunto de reacciones que descomponen productos complejos en otros más simples y otro conjunto que sintetiza moléculas complejas a partir de otras más sencillas. El nombre que recibe cada conjunto de reacciones corresponde a, y respectivamente, primero, un conjunto de reacciones que descomponen o rompen productos complejos en otros más simples. Entonces yo tengo algo complejo, en este caso estos tres dedos unidos, y en cada uno de los dedos por separado. ¿Ya? Esta reacción de descomposición, de romper algo complejo en algo más simple, es una reacción de lisis, de destrucción. ¿Ya? Es una reacción de tipo catabólica que libera energía. Mientras que al contrario, si yo quiero unir esto, es una reacción anabólica que requiere energía. Entonces, el segundo punto que decía que las moléculas complejas a partir de otras más sencillas, o sea, tengo moléculas más sencillas y formo otras más complejas, es una reacción de tipo anabólica
y es una reacción que requiere energía y vamos a ver ahora las alternativas. En el caso de la A, una reacción de condensación y anabolismo. La parte de anabolismo está correcta porque es la parte que forma moléculas complejas a partir de otras más sencillas. Pero la condensación también, y la condensación no es que descomponga elementos complejos. De hecho, la condensación forma moléculas más complejas a partir de más sencillas, liberando agua. La B es anabolismo y condensación. Nuevamente tenemos las mismas reacciones invertidas, y ambas reacciones son reacciones en donde se va a formar algo más complejo. Luego tenemos la C, la hidrólisis y anabolismo. Entonces, descomponen productos más complejos en otros más simples. Hidrólisis sí podría ser, pero la hidrólisis es específicamente utilizando agua. ¿Ya? Mediante el agua, mediante el hidro, yo genero la lisis. Y hay un concepto más grande, que es el catabolismo. ¿Ya? Si bien podría ser esto correcto, el concepto más correcto o el concepto más apropiado para esto sería el catabolismo, ya que el catabolismo comprende estas reacciones de hidrólisis, ¿ya? Junto con otras. Luego el anabolismo y catabolismo. Acá esta respuesta está bien, pero están invertidas. ¿Por qué? Porque la reacción en donde se descomponen productos más complejos en otros más simples es el catabolismo, y la reacción en donde se sintetizan moléculas complejas a partir de otras más sencillas es el anabolismo. ¿Ya? Entonces acá están bien, pero no están en el orden correcto. Y en la última, en la E, efectivamente sí está correcta, porque el catabolismo descompone productos complejos en otros más simples, y el anabolismo crea o sintetiza moléculas complejas a partir de otras más simples. ¿Ya? Y los niveles de organización. Todo lo que nosotros conocemos está compuesto de átomos, ¿ya? Los átomos son estas partículas, o son más bien estos átomos como tal, que no tienen división, que están compuestos de partículas, ¿ya? Que vemos acá en la imagen, que están compuestos de protones y neutrones en su núcleo y electrones en su órbita. Electrones que vamos a poder adquirir o ceder, y nos van a ayudar a formar enlaces, por ejemplo, covalentes, para que se compartan los electrones, enlaces de tipo polares, en donde los electrones se carguen más hacia un lado, y apolares, en donde los electrones se distribuyen de manera equitativa. ¿Ya? Estos átomos se van a unir para formar moléculas. Por ejemplo, yo uno un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno a una molécula de oxígeno, perdón, a un átomo de oxígeno, formando la molécula de agua. ¿Ya? Estas moléculas se pueden unir entre sí, distintas moléculas, o muchas, a medida que yo uno, por ejemplo, muchos átomos o distintas moléculas, yo puedo formar una macromolécula. Y esta macromolécula me va a permitir formar otras estructuras, como por ejemplo son los organelos. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero estas macromoléculas pueden ser, por ejemplo, carbohidratos, pueden ser lípidos, pueden ser proteínas, pueden ser ácidos nucleicos. Carbohidratos como el pan, por ejemplo, que es alto en carbohidratos; lípidos como las grasas, como el aceite; proteínas como, bueno, las proteínas tienen muchas funciones, pero como por ejemplo las proteínas de transporte de oxígeno en la sangre, distintas proteínas estructurales, y los ácidos nucleicos que van a formar el ADN. Acá, cada uno de los puntos, cada fragmento de esta hebra va a ser un ácido nucleico, ¿ya? O un nucleótido, perdón. Como lo vemos acá en las moléculas de ADN. Acá lo vemos de manera un poco más detallada. Acá vemos que cada uno de estos es un ácido nucleico, ¿ya? Cada uno de estos
estos anillos unidos a un R unido a un P. Anillo unido a un R unido a un P, anillo unido a un R unido a un P, ¿ya? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 nucleótidos, ¿ya? Y estos nucleótidos sí son una macromolécula para formar el ADN. Esto no es necesario que lo entiendan a cabalidad, en el futuro lo vamos a ver con mayor detención. Luego tenemos los organelos, que son estructuras que están dentro de la célula, cumpliendo una función en particular. Y luego tenemos la célula, ¿ya? Que va a contener los organelos. Por ejemplo, las células de nuestra piel. Cada una de las células de nuestra piel contiene organelos, contiene un núcleo, contiene distintas estructuras que van a cumplir las funciones de la célula para mantenerla viva y funcionando. Y estas células, como bien les pude haber dado como algún breve vistazo, las células de la piel no es que sea toda una célula grande, son muchas células pequeñas que se unen para formar un tejido. En el caso del ejemplo que les di, la piel. Y estos tejidos van a formar un órgano, ¿ya? A medida de que se unen entre sí con una función similar. Y estos órganos van a formar un sistema. Por ejemplo, el corazón junto a las arterias y venas van a formar el sistema cardiovascular. Y estos sistemas, por ejemplo, acá vemos el sistema musculoesquelético, en donde este sistema esquelético se va a poder unir, por ejemplo, el sistema muscular formando el sistema musculoesquelético junto con el sistema nervioso para poder generar la comunicación y movimiento junto con el sistema digestivo, y así todos estos sistemas se van a poder unir para formar un organismo o individuo, ¿ya? En este caso, este caballito. Y a medida de que estos organismos o individuos interactúen entre sí, van a poder formar una población. Algo importante a destacar es que para formar una población, estos organismos tienen que estar viviendo en el mismo lugar geográfico, en el mismo tiempo, y además tienen que tener una descendencia fértil, ¿ya? Para llamarse una población. Y estos van a constituir una especie. Y la interacción entre distintas especies nosotros le podríamos llamar comunidad. ¿Ya? La interacción, por ejemplo, entre la especie de los caballos junto con esta especie de aves. Y esta comunidad va a interactuar en un ecosistema, en un espacio característico. Va a interactuar en un espacio en donde puedan, por ejemplo, tener alimentos, tenga cierta vegetación, y esta cierta vegetación va a tener ciertas características, como por ejemplo temperatura, humedad, ciertos alimentos, y esto va a estar dado por el bioma, que va a ser las características del ambiente en el cual se encuentran. Por ejemplo, un bioma desértico, un bioma antártico, un bioma tropical, o de los cuales podremos encontrar en la selva, por ejemplo, y este bioma se va a encontrar en la biosfera, que es en la capa de la Tierra en donde se dan todas estas interacciones entre los seres vivos.